En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Gobierno Exterior. Sí, tenemos quórum. A la hora. Muy bien. Las actas de las sesiones 81 ordinaria y 82 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay acta de disposición. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, gracias, presidenta. Buenos días. Se recibió un correo electrónico del señor Richard Quinteros, asesor de la agrupación de líderes con 1000 capacidades, mediante el cual excusa su participación en la presente sesión, a la cual había sido invitado para exponer sobre el primer proyecto que está en tabla, es decir, que modifica la ley de votaciones populares y escrutinios para incluir en la cédula de votación la fotografía del respectivo candidato. Agrega que si la comisión lo estima bien, podría asistir en otra oportunidad. Eso es toda la cuenta por hoy día, presidente. Ya, muy bien. Entonces, saludamos a nuestros invitados, diputados y diputadas. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Si hay varios, los dejamos al final para que se aprovechen de mejor manera. El primer punto es continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley de origen en moción que cumplen su primer trámite constitucional y reglamentario, el que modifica la ley 18.700, orgánica y constitucional, de votaciones populares y escrutinios para incluir en la cédula de votación la fotografía del respectivo candidato, boletín 16.130. Se ha invitado respecto a este proyecto de ley a un representante de la agrupación Líderes con Mis Capacidades y a la periodista señora Chantal Garay. Así que damos también la bienvenida a quienes nos acompañan. Está con nosotros también la diputada Marzán. Bienvenida a la comisión, que ella es autora de este proyecto y que nos ha invitado a varios otros diputados también a firmarlo. Así que vamos a ofrecer la palabra y saludamos a todos los que nos televisan y, por cierto, nuestros invitados que están aquí en la sala. ¿Está una invitada para presentar? Ya, perfecto, está de manera telemática. Ya les saludamos. Chantal, ¿Cómo está? ¿Nos escucha bien? Sí, la saludamos ya. Ya. Entonces le vamos a dar la palabra, señorita Chantal, para que usted nos exponga sobre el proyecto y lo que también nos quiere compartir. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a compartirles una presentación que había preparado. Bueno, en primera instancia me presento, yo soy Chantal Garay, presidenta de la Federación Nacional de Autismo, y vengo a exponer sobre las necesidades que tiene la comunidad autista en los derechos ciudadanos, de acuerdo también a la Agenda 2030. Esta presentación ha sido apoyada por MILA, que es la Mesa Interregional de la Ley de Autismo, también por FENAUT y por la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad FUAN, con quienes trabajamos en conjunto respecto a los derechos de la ciudadanía autista. Ya, en primera instancia, bueno, mencionarles que el 30 de marzo del 2007 Chile firmó, ¿cierto?, la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un segundo tratado de derechos humanos en el siglo XXI y que apunta principalmente a proteger a 650 millones de personas con discapacidad que viven en el mundo. Ya en 2015, ¿cierto?, Chile participó activamente en la negociación de la Agenda Civilizatoria que fue adoptada por 193 estados, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando el objetivo 4, 11 y 16. No dejar a nadie atrás es el principio y la promesa central y transformadora de esta agenda, que plantea, ¿cierto?, un compromiso enfático por poner fin a lo que es la discriminación y reducir las desigualdades y las vulneraciones que dejan a las personas atrás. Destacar, ¿cierto?, de esta agenda 3 principales objetivos, que es el 4 respecto a la educación inclusiva, el 11 que logra que las ciudades sean mucho más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, además de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas en su artículo, ¿cierto?, 16 o punto 16.
El informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, sobre la protección de los espacios cívicos lanzados en Chile este año, señala en sus recomendaciones que es importante poder combatir la discriminación, la exclusión, la marginalización que afecta desproporcionadamente a ciertos grupos en riesgo y que dificultan la participación equitativa en la vía pública. El informe además recomienda lo que es proteger y promover sistemáticamente el espacio cívico como una condición previa para que los ciudadanos y las partes interesadas participen, ¿cierto?, en la toma pública de decisiones para así fomentar una gobernanza más abierta, transparente y responsable. Bueno, mencionarles y recordarles, como muy bien deben saber, que el 26 de enero de este año Chile aprobó por unanimidad la ley 21.545, más conocida como la Ley de Autismo, siendo un cuerpo legal marco por la reivindicación de algunos derechos básicos para las personas autistas. La diputada Carolina Marzán presentó el 26 de julio de este año el proyecto Voto con Foto para que exista una barrera menos al momento de ejercer el derecho ciudadano de las personas neurodivergentes y también con otras discapacidades. Con todo esto hito inclusivo en Chile, ¿cómo es posible declaraciones como esta desde la perspectiva de nosotros como organizaciones civiles? Que el director del CERVEL, Raúl García, señaló el 6 de septiembre que las elecciones van a estar influenciadas por la imagen de los candidatos y candidatas. Además de justificar con el gasto extra que la foto significaría, además de señalar que en otros países el voto con foto es por altos índices de población analfabeta. Cuando pasamos horas hablando en el proyecto de la ley de autismo, no solamente nosotros como FENAUT, como MILA, como FUAN, sino que cientos de agrupaciones a nivel nacional sobre las necesidades que tenemos como comunidad, la accesibilidad cognitiva, el tema de poner pictogramas, señalética en recintos públicos, y en algo tan importante como el voto no se considere. Los requerimientos de la comunidad autista es que se necesita comprender lo que significa todo el proceso electoral para una persona autista. La foto es un apoyo visual importante, ya que se relaciona mucho la cara con el nombre, pero también necesitamos accesibilidad cognitiva universal. Los requerimientos también van en esta accesibilidad cognitiva universal que implica tanto los apoyos visuales como la orientación espacial, las personas para apoyo y también la lectura fácil dentro del voto. Esto es lo básico para un ejercicio pleno de la ciudadanía. El CERVEL tiene el voto asistido y apoyos especiales, pero que excluyen a la ciudadanía neurodivergente. Este voto asistido, que se encuentra regulado, ¿cierto?, por la ley 21.183, tiene por objetivo brindar las facilidades a todas las personas votantes para ejercer su derecho a voto. Pero esto no garantiza ni entrega unas óptimas condiciones para ejercer el derecho a voto a todas las personas con discapacidad. Actualmente no existen adecuaciones ni información oficial desde el Estado que sea pertinente y adecuada para la ciudadanía autista y neurodivergente. Este es un ejemplo de cartillas con apoyos visuales de procesos de elecciones que ha realizado FUAN en instancias anteriores. Las personas autistas necesitamos que se muestre, que se nos entregue una cartilla con el proceso de lo que implica desde que se llega al establecimiento, o en realidad desde que se sale de casa, se llega al establecimiento, se ingresa a la urna para poder votar y luego lo que significa esto. También para nosotros es muy importante destacar que las guías contienen información y pictogramas que apoyan tanto la comunicación aumentativa y alternativa, la accesibilidad y la anticipación que propician una comprensión amable y que por supuesto es pertinente para el paso a paso de un proceso de votación que además esto objetivo en cuanto a la accesibilidad, a la participación y la comunicación está expreso en la ley de autismo dentro de las necesidades que tienen la población neurodivergente, específicamente la autista. Considerar que el garantizar la accesibilidad es un proceso de votación también debiese contemplar el garantizar el derecho a la información, utilizando los criterios de la lectura fácil en las campañas electorales, así como en la difusión pública del paso a paso del proceso electoral. La inclusión real no es una broma ni un gasto extra simplemente o un argumento de analfabetización como lo hizo sentir el director de CERVEL. Las personas autistas adultas tienen derecho a elegir a las personas que las van a representar. No todas queremos ser asistidas, solo respetadas e incluidas con nuestras necesidades de apoyo.
Avanzar en este proyecto de ley podría significar un primer paso para un Estado que garantice el derecho a voto desde una perspectiva de derecho a la información, a la accesibilidad universal y a la no exclusión. Contar con un marco legal que asegure el que podamos anticipar todo el proceso de votación y brindar los apoyos adecuados y pertinentes contribuirán a disminuir la incertidumbre y la ansiedad que esto puede provocar al enfrentar una situación nueva y tal vez traducirse en que cierto sector de la población desista de ejercer su derecho a voto, que sucede mucho en la población autista por esto, por no tener la anticipación ni tampoco la accesibilidad cognitiva al momento de ejercer el derecho a votar. Brindar también la confianza y la información a las personas cuidadoras que sabemos son quienes acompañan en muchos casos a quienes requieren ejercer el derecho a voto de manera asistida. Tengo derecho a votar, voto con foto, mi voto, mi derecho y un voto inclusivo son las premisas que al menos como Mila, como FENAUT y como FUAN mantenemos y solicitamos, ¿cierto?, a los diputados y diputadas que se encuentran en esta instancia de poder apoyar este voto. Para nosotros es sumamente importante poder participar de todas las instancias y no ser marginados ni discriminados en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Chantal, por su exposición. Gracias por justificar también el proyecto y ofrecemos la palabra. Diputado Cáliz. Sí, señora presidenta, más allá de lo que es, de que sin duda un proyecto que podría mejorar la situación de algunas personas, no sabemos cuántas, porque no tenemos las cifras, el CERVEL no nos pudo entregar cifras respecto de cuántas personas beneficiaría este proyecto, lo cual significa que no tenemos una herramienta para poder medir. Tengo que hacer dos comentarios o dos acepciones. Una, y es una cuestión más general que no tiene que ver necesariamente con este proyecto. Pero nosotros, que yo sepa, no hemos votado la Agenda 2030. Ese es un punto. Respecto del proyecto mismo, ¿cuánta gente es beneficiada? ¿Cuánto nos va a costar? Eso para mí es es la vara con la cual yo puedo medir si voto a favor o en contra de un proyecto. ¿Cuánta gente es beneficiada y cuánto nos va a costar? Porque todos los recursos que se gastan en un ítem no pueden gastarse después en otro. Si yo me gasto en la modificación del sistema electoral aquí 1 o 2 millones de dólares, porque esto va a costar plata, es plata que no puedo gastarme en soluciones habitacionales, es plata que no me puedo gastar en un CEFAM, es plata que no me puedo gastar en especialistas médicos. Entonces, a mí me interesa, y teniendo presente de que el derecho a voto es importantísimo y efectivamente tenemos que tratar de maximizar la cantidad de personas que accedan al mismo, pero a mí me encantaría tener un informe técnico que me diga a cuánta gente efectivamente vamos a ayudar con esta modificación, para tener también un criterio de comparación y saber si estamos alocando bien los recursos, sobre todo en vista y considerando de que la plata se está haciendo cada vez más escasa en nuestro erario nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Ya, gracias, diputado Kaiser. Diputado Becker, Miguel Ángel. Presidenta, muchas gracias, muy buenos días también a la expositora. Claro, ¿cuántas son las personas a las cuales vamos a beneficiar? Yo creo que es una pregunta. Ahora, ¿a cuántas personas vamos a complicar también con esto un poco? Porque nosotros vimos en cuánto aumenta el tamaño de las cédulas, ¿así se denomina eso? De las cédulas de votación. Entonces, al ingresar a la Cámara Secreta con una cédula gigante, cuando tenemos que tener, hay 4 o 5 elecciones simultáneas de alcaldes, concejales, consejeros, gobernadores, vamos a entrar con una cédula gigante, con una foto entre paréntesis que mide 1,5 centímetros. Eso es lo que se... Perdón, secretario. Esa fue la dimensión que determinó inicialmente al menos el CERVEL, una foto de 1,5 en blanco y negro. La verdad es que me van a disculpar, pero yo vería prácticamente a todos iguales, salvo los que tengan pelo más largo, pelo más corto, pero la foto no creo que vaya a ser una colaboración así como fuerte en cuanto al tema. Nuestros adultos mayores tienen el voto asistido.
Yo llevo a votar a mi mamá, que aunque está en muy buenas condiciones, si me escucha me va a retar, pero yo le hago el voto asistido, tiene 94 años, y no hay ningún problema. Yo en alguna forma voto por ella y se hace el voto asistido. Entonces, en ese sentido, creo que está cubierto el tema. Ahora, por supuesto, hay personas que no van a querer el voto asistido, pero también hay formas de entre comillas, practicar el voto. Me refiero a que en una cédula similar, previo a la elección, que salen publicadas en los diarios a nivel de circulación nacional, a enseñar a votar a las personas que tengan alguna dificultad adicional. Y yo les cuento que si yo no llevo anteojos un día a votar dentro de la Cámara Secreta, que normalmente son bastante oscuras, si no tengo claro dónde voy a ir exactamente a votar, también se puede complicar por falta de visibilidad. Pero la foto no me va a ayudar a resolver el problema por el tamaño y porque las cédulas van a ser tan grandes que yo creo que va a ser una complicación mayor para la mayoría de las personas que van a manipular estas cédulas. Al final van a terminar doblándolas y va a aumentar el voto en blanco o no, la gente no va a ir a votar o no sé, porque realmente el tema, yo entiendo que, y me parece bien, se dio una cifra a nivel mundial de 650 millones de personas que tienen necesidades especiales. Me parece que hay que obviamente atenderlas, pero sería bueno determinar cuántas son en Chile. Y a propósito de eso, decir, bueno, ¿cuánto es lo que debemos invertir para que esta situación se vea resuelta? Y yo creo, francamente, que no es la solución de una foto de 1 o 1,5 centímetros de tamaño la solución. Yo he visto votos en Bolivia, claro, donde el analfabetismo es muchísimo mayor y la foto realmente es una foto grande. Es una foto que debe medir 7, 8 o 10 centímetros. Pero en ese caso las cédulas van a ser más gigantes y sería casi imposible de hacer. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Becker. Entonces vamos a dar la palabra a la diputada Marzán. Antes creo que sería bueno pedirle también, ya que está Gabriela acá, que siempre nos acompaña de la biblioteca, pedirle un informe de los antecedentes que están pidiendo, ya tanto para los posibles beneficiados, una revisión de los electores, de también un comparado de que otros países tienen este ejercicio, ¿cierto?, del voto con foto. Y el costo, por cierto, también, que se pueda verificar. Ya, diputada Marzán, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, brevemente, Bolivia, Brasil, Costa Rica, India, Irlanda son algunos de los países que tienen esta experiencia. Y yo creo que es importante que el CERVEL quizás mande esa información que se le solicitó la primera vez que estuvimos, que presentamos este proyecto. Y lo otro, yo creo que hay temas que yo invitaría como a cambiar quizás un poco conceptualmente. Si estamos hablando de un voto inclusivo y de avanzar hacia el derecho humano a sufragar, yo creo que no se trata de gastos. Entiendo obviamente el punto, pero estamos hablando de inversión sobre un derecho humano, que yo creo que eso es profundamente relevante. Con respecto al tamaño del voto, la persona del CERVEL trajo un ejemplo de voto con foto y sin foto, la misma papeleta, y la verdad, en la práctica, con lo que él trajo, no aumentaba tanto, eran 10, 12 centímetros más. Ahora yo creo que también hay que considerar que frente a todos los obstáculos que hemos tenido y se tienen, somos seres que nos vamos adaptando a la realidad que tenemos, y yo creo que si ponderamos una cosa sobre otra, la participación sin duda y el resultado que puede dar de participación ciudadana es mucho más significativo, sobre todo pensando ahora que el voto es obligatorio. Y también, por último, en experiencias con neurólogos y neurólogas que trabajan con el tema en general de la neurodiversidad y algún tipo de discapacidad, dicen que las licencias médicas en esas épocas, en tiempo de sufragio, especialmente por no tener nosotros como país las condiciones para que las personas voten en derecho y dignidad, también es bastante complejo. El voto asistido es del 2007, la ley 20.183, que reconoce el derecho al voto asistido, pero eso tiene otro objetivo que va más apuntado, como decía el diputado Becker, por su intermedio, a las personas adultas mayores. Pero nosotros, sobre todo hoy día que tenemos una ley, la ley de autismo, se apunta a la autonomía de las personas.
¿ya? Y a ejercer su pleno derecho en libertad e independencia y generar las condiciones. Y se supone que por eso justamente estamos nosotros acá debatiendo. Aprovecho de saludar, por supuesto, a Chantal, que es una tremenda lideresa con respecto no solamente al tema de la ley de autismo, sino que a todas las neurodiversidades que hoy día nos acompañan y la realidad que viven y nos exponen. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, gracias, diputada Tello, y luego la diputada Javiera Morales. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos, a todas, agradecer la exposición, por supuesto, de las dirigentes que están aquí. Las conozco también porque en la región de Coquimbo, a la cual represento, nos hemos reunido en más de alguna oportunidad con Mila Mesa Autismo, con distintas organizaciones, y me parece que es muy importante, justamente a propósito de la promulgación y la entrada en vigencia de la ley de autismo, que me parece que ha sido uno de los avances más importantes que hemos podido tener en el último tiempo respecto de en ese minuto la transversalidad que generaba la necesidad de poder tener justamente una normativa que viniera a relevar y a poner en contexto y yo creo que en perspectiva de realidad de cuál es la situación que realmente tienen no solo las personas que tienen el trastorno del espectro autista, sino también sus familias y las personas que son parte también de la red, que colaboran y que ayudan a que las personas que tienen esta condición puedan efectivamente desarrollarse de manera plena en la sociedad. Yo creo que esa es una misión que como parlamentarios, como parlamentarias, como Estado, tenemos el deber de seguir profundizando y avanzando en la inclusión. Aquí creo que se han hecho consultas y se tienen preguntas que son sumamente atingentes respecto de lo que necesitamos saber para poder legislar de buena manera. Creo que las preguntas que se han hecho acá de parte de los diputados son sumamente atingentes y por eso, presidenta, yo me quiero también sumar a lo que usted propone respecto de que la biblioteca pueda acompañarnos y pueda también darnos una visión de cómo esto se ha ido desarrollando en otros países que van más avanzados, evidentemente van más rápido que nosotros en estos temas. Entonces, yo lo que quiero decir, presidenta, es que más allá de el tamaño de la fotografía y los temas particulares, yo creo que esto es un tema que de fondo tenemos que también atender y me parece que es sumamente interesante que se esté dando esta discusión en esta comisión, que en general vemos temas que pocas veces se tocan con temas relativos, qué sé yo, a infancias o a condiciones, ¿cierto?, de personas. Así que me parece que también es una oportunidad. Así que yo nuevamente agradecer, acá sigo muy atenta al desarrollo de la discusión, por supuesto creo que tenemos que tener más insumos, pero de todas maneras me parece que este proyecto va en el camino correcto, que tiene que ver justamente con equiparar la cancha para todas las personas en esta sociedad. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias, diputada Tello. Diputada Javiera Morales. Gracias, presidenta. Saludar y agradecer la intervención y por lo mismo, dado que en esto, de alguna manera, quienes no conocemos bien el detalle del voto asistido, a mí no me ha tocado nunca colaborar en eso tampoco, me gustaría que, si es posible, Chantal nos contara por qué el voto asistido no es una solución para los casos que ella ponía, nos representaba en su exposición, para ver efectivamente y poder tener claridad de cuáles son los mecanismos y qué mecanismos son más adecuados en casos como estos. Así que pedirle por favor que nos respondiera esa pregunta. Ya, muy bien. Chantal nos escuchó, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Le escuchamos ahora. Ya, cuando nosotros hablamos del voto asistido que no funciona para las personas autistas, es porque primero aclarar, como dijo el diputado anteriormente, el autista no es que se saque los lentes y no pueda ver, ¿ya? Es un tema que nosotros como comunidad neurodivergente tenemos dificultades en el día a día para vivir y por ende entender en algunos casos de personas autistas el voto en sí. Entonces, el voto asistido no se trata de que nos tomen del brazo y nos hagan entrar.
No se trata que nos ayuden a ingresar al establecimiento, a llegar hasta la urna, no. Lo que la persona autista necesita es entender el voto, es poder unir lo que es el nombre con la cara de un participante. Porque al momento de la elección, muchas veces las personas neurodivergentes tratan de no asistir a esto por el estrés que genera el tema de la fila, el ingreso al establecimiento, la cantidad de gente a tu alrededor. Muchas de esas son barreras y es lo que discapacita a la persona autista. Como bien se discutió en la ley de autismo, la discapacidad por una persona autista la genera el entorno. Entonces, el voto asistido no entrega las herramientas de anticipación, como mencioné anteriormente en el proyecto y a su vez lo ejemplifiqué. No existen cartillas con las instrucciones del paso a paso apoyadas con imágenes. Las personas autistas necesitamos la información más imágenes, porque somos pensadores visuales. Entonces, por eso, solamente el que nos ayuden a ingresar a un lugar y poder votar no es significativo. Entonces no se tienen mayores resultados y la población autista sigue marginándose del proceso de elección en cuanto a la votación, por supuesto. No sé si con eso logro plasmar el punto que preguntó la diputada. Gracias, Chantal. Vamos a dar la palabra a la diputada Morales. Con ello vamos a ir concluyendo, porque tenemos 2 proyectos más estables, ¿ya? Gracias, presidenta. Sí, por lo mismo, que creo que este es un tema muy, muy interesante y sobre todo considerando que desde el año pasado el voto es obligatorio. Entonces nos estamos enfrentando a una nueva dinámica en que yo veo que no solo el problema es la foto, sino también por lo que tú nos señalas, por su intermedio, presidenta, todo el proceso de votación, cuando uno está obligando a personas que tienen algún trastorno, si son TEA o otra condición especial, quizás no se considere eso al momento en que regulamos el voto obligatorio. Y por eso me gustaría también preguntarte si consideras que en esos casos ayudaría también que se pudiese votar con anticipación por correo, como ocurre en otros países o con otras metodologías que permitan un voto de manera distinta y que no necesariamente se tenga que ir ese día presencialmente a la urna, considerando que efectivamente es un día importante para una democracia, es un acto republicano, pero también para personas con, por ejemplo, el TEA, como mencionabas, puede ser un momento complejo igual por la cantidad de gente, porque se cambian de alguna manera las dinámicas naturales de una ciudad. Así que sería súper bueno saber si en tu opinión, Chantal, sería mejor quizás o adicionalmente tendríamos que discutirlo, el tema del voto a través del correo electrónico por otras formas, otros métodos. Gracias, diputada. Por supuesto que... Le vamos a dar la palabra a Chantal. Tienen la palabra, Chantal. Por supuesto que también sería importante poder dar la opción de poder votar a través de correo, ya que muchas personas autistas que somos adultas, profesionales, también queremos no ser excluidas del proceso mismo, del día de votación, pero sí puede beneficiar a otra población dentro de la comunidad autista y de discapacidad que prefiriera votar a través de correo, como señalan, días antes. Ya siempre y cuando, por supuesto, exista el resguardo. Si fuera por nosotros, lo ideal sería hacer un voto electrónico, pero no es viable hasta ahora. Entonces, dentro de esas posibilidades, por supuesto, todo lo que vaya en cuanto a la inclusión y no a la exclusión ni marginación de los derechos de las personas, en este caso autistas y con discapacidades, nos beneficiarían y la apoyarían. Muy bien. Gracias, Chantal. Bueno, creo que hemos avanzado en el análisis de este proyecto. Nosotros vamos a pedir esos antecedentes. Creo que no hay más invitados pendientes, señor secretario. ¿No? Hay una agrupación que se excusó, entonces dejemos como la definición también para que la biblioteca también nos pueda hacer este tipo de exposición que hemos requerido. Así que esta comisión, Chantal, muy breve, nunca ha estado, se ha negado a revisar otras formas de voto, ya, pero hemos llegado en su minuto a la conclusión con los ejecutivos de entonces,
y no hemos podido avanzar, que justamente hemos analizado todo eso, el voto anticipado, voto por correo electrónico, inclusive también tenemos un proyecto que es para las personas que no pueden votar por razones laborales y otras también un voto anticipado, o sea, se ha conversado inclusive con las entidades, así que no estamos cerrados también a revisar y a someter a consideración, ¿por qué no?, un proyecto como el que nos trae la diputada Marzán. Diputado Berger, y con usted concluimos este tema. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a las colegas que están presentes. Disculpe que llegué un poquito atrasado porque el flujo que había aquí afuera era bastante lento para poder asistir acá al Congreso. Yo lo único que quería es que, perdone, a lo mejor es lo que voy a comentar, a lo mejor ya se tocó con algunos colegas acá. A mí me gustaría saber el tema, porque en este momento a nosotros o al país, ¿no es cierto?, las arcas públicas no están muy bollantes como para poder ir impetrándole más compromisos financieros o económicos. Sería bueno, no sé, esto se lo tendríamos que pedir al CERVEL, un informe en relación a los costos. ¿Qué significaría en relación a los costos? Porque ya aquí vinieron los representantes del CERVEL, nos mostraron unas tremendas sábanas ahí, pero esas sábanas también hay que saber qué es lo que cuesta, cuál podría ser la diferencial que tenemos en la situación actual y también, por supuesto, en lo que viene. O sea, en relación a este mismo proyecto. Y lo otro, bueno, tenemos también el apoyo de la biblioteca, pedir también un informe sobre la legislación comparada en relación a esta iniciativa. Eso. Muy bien. Sí, el diputado Berger, efectivamente lo de la biblioteca se pidió, lo vamos a refrendar como un acuerdo de la comisión, ¿les parece? Ya en relación a costo, legislación comparada y otros temas que se fijaron acá y que también, cierto, ya se tomó nota de aquello. Y tomamos el acuerdo. Y lo otro es que CERVEL entregó algunas cifras, pero quizás pudiéramos precisar pidiendo por escrito que sea mucho más explícitos en cuánto ellos gastan de elección a elección comparadamente, para ver también cómo ha ido subiendo ese gasto, porque antes efectivamente votaba menos gente, pero siempre el CERVEL se programa para el padrón completo de electores, ¿ya? Pero eso creo que igual es bueno ir internalizando para que tomemos el acuerdo. ¿Les parece pedir un informe en esa materia al CERVEL? Muy bien, vamos a agradecer a las diputadas Marzán y también a Chantal que han acompañado, cierto, el desarrollo de este proyecto. Así que esperamos ponerlo en tabla en otros minutos para concluir con la biblioteca. Disculpa, súper cortito para despedirme. Bueno, agradecer la disposición, siempre es muy enriquecedor escuchar y debatir, esa es la idea. Y solamente hacer un alcance con respecto a la convención que nosotros suscribimos como país hace muchos años, de generar las instancias para participar y también generar las instancias para que personas con algún tipo de discapacidad, síndrome o condición puedan participar dentro del hacer político. Y voy a dejar solo como referencia, voy a dejar una experiencia en España con una diputada con síndrome de Down que obviamente ha marcado historia. ¿Ya? Eso solamente para que lo tengan ahí como referencia. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, gracias, diputada Marzán. Entonces nosotros tenemos la tabla, acá está. Segundo tema de tabla, ¿cierto? Modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional para establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados, boletín 16.163, y el que modifica la ley 18.000 también en la misma orgánica, ¿cierto?, para establecer un plazo de 30 días corridos para dar respuesta a los oficios de fiscalización, boletín 16.192. Quiero precisar que nosotros hemos estado viendo estos proyectos, ya a petición de varios parlamentarios también, justamente porque, gracias, diputado, justamente porque no se está dando respuesta a un requerimiento de un órgano fiscalizador como lo es la Cámara de Diputados, y eso entorpece nuestro trabajo, ¿ya? En cada tema que el parlamentario o la parlamentaria requiere, se está retrasando una respuesta para otras personas, otras comunidades, otro espacio cierto de desarrollo. Por lo tanto, por eso lo hemos traído a la tabla, cierto. El secretario también de la Cámara me ha pedido que podamos verlo con un cierto nivel de urgencia y voluntad de que esto se pueda aprobar rápidamente. Por eso también nos han pedido que podamos ojalá despacharlo hoy día, ¿ya?
de manera que las cosas que también, no solo las agendas de seguridad, las agendas de probidad, de transparencia, sino también que mejoren nuestra gestión, también tengan cabida en esto. Y yo creo que esta es una fórmula de poder avanzar y sobre todo si nosotros podemos enriquecer esa propuesta. Entonces, para ello, también, ¿cierto?, los puntos 2 y 3, se ha invitado al abogado señor Pablo Celedón, está también acá la diputada Labra, que también entiendo ella es autora de una de estas mociones. Entonces, vamos a iniciar aquello. No sé quién quiere la palabra primero, la diputada Labra, mientras se ubica el diputado Celedón. Perdón, el abogado. Ya, diputada Labra. Bueno. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los colegas. Si bien no soy integrante de esta comisión, me gustaría poder presentar de qué se trata el proyecto brevemente. También es autor el diputado Kaiser, que está acá presente. Y les quiero hacer una presentación muy breve para explicar el contenido del proyecto y cuáles son las modificaciones. Voy a ser clara también porque el diputado Kaiser nos ha pedido en reiteradas ocasiones que pongamos estos temas en tabla, ¿ya? Y no habíamos tenido el espacio, así que este es el diputado Kaiser. Aquí está. Este proyecto de ley busca establecer un plazo de 30 días hábiles para poder dar respuesta a los oficios de fiscalización. Si bien ya lo comentó usted, presidenta, tenemos un problema. Secretaria, ¿se podría mover la lista ahí donde están las cámaras? ¿Mover un poquito eso? Porque ahí hay una cifra importante. Es importante que conozcamos por qué se está proponiendo esto y por qué cuando decimos que no se da respuesta a los oficios son datos certeros. Estos son datos del año 2022, donde la fuente es la propia página web de la Cámara de Diputados que muestra esta estadística. El 2022 se enviaron 28.880 oficios, de los cuales se respondió el 43% y el 57% sin respuesta. Solamente de ese 43% que fue respondido, el tiempo promedio de respuesta son 78 días, es decir, casi 3 meses, lo que evidentemente para nosotros como legisladores y en nuestro rol fiscalizador, que esta es una herramienta de fiscalización, no podemos tomar acciones oportunas con un promedio de respuesta de 3 meses y menos aún si no se responde el 57%. Si nos vamos a lo que va de este año, los porcentajes, son más altos. Tenemos sin respuesta un 65% y un total de oficios de un 21.800. Yo creo que con lo que hemos estado viendo en la contingencia nacional, por ejemplo, caso convenio, muchos de nosotros hemos oficiado y se está utilizando más aún esta herramienta de fiscalización. Por lo tanto, es necesario que esto se legisle y se regule para que esta herramienta, que es muy importante, tenga los efectos necesarios. Si no tenemos respuesta, no sirve de nada, y esa es la realidad. ¿Qué proponemos? Esta propuesta de ley modifica en un artículo único el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que ya habla que los organismos de la Administración del Estado deben dar respuesta a las solicitudes parlamentarias. Lo que no plantea es un plazo. Por lo tanto, si no hay plazo, no se está incumpliendo ninguna ley, por lo tanto, no hay más allá una responsabilidad de responder, porque si quieren pueden responder en 12 meses, en un año. Entonces, nosotros proponemos con un artículo único que en el artículo 9 mencionado se incluya este plazo de 30 días hábiles. ¿Cómo llevamos a la práctica esto? Porque si no hay alguna sanción, difícilmente esto va a ser practicable. Por lo tanto, nosotros consideramos lo que ya está en la Ley Orgánica del Congreso en el artículo 10, que dice que el jefe superior del organismo, si no responde, o sea, si no da respuesta al requerimiento, tiene una sanción a través de la Contraloría de una remuneración. Si esto vuelve a suceder, son 2 remuneraciones. Como no hay un plazo, esto es impracticable. Por lo tanto, ya al definir estos 30 días corridos, en caso que no se responda, uno podrá recurrir al secretario general de la Cámara, quien informará a Contraloría y se procederá a la sanción, lo que quedaría al criterio de cada parlamentario. En definitiva, esto es el proyecto de ley que busca que esta herramienta fiscalizadora tenga efecto y que realmente nos pueda permitir a nosotros tomar acciones, que eso es lo que buscamos todos los diputados y, por supuesto, oficiamos de buena fe. Colegas, eso sería. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, gracias. Vamos a dar la palabra al abogado, don Pablo.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar al resto de la comisión. No sé si Carolina me puede ayudar con la presentación. Bueno, yo dejo en claro, yo soy coordinador de la banca de diputados de Renovación Nacional, ya nos conocemos con varios, pero en este caso vengo como una calidad más académica, entendiendo que tengo algún grado de expertise, ya llevo más de 10 años, tengo un máster en Derecho Constitucional, tengo otro máster en Derecho Parlamentario y Estudio Legislativo, y precisamente mi tesis doctoral que estoy desarrollando tiene mucha relación con el tema de los derechos subjetivos de los parlamentarios y su protección. Por tanto, es un tema que creo que es bastante interesante y ahí ya va un poco la presentación. En el fondo, estamos trabajando sobre dos mociones refundidas, ¿no es cierto? Dos mociones que tienen por objeto un fin idéntico que tiene que ver con establecer un plazo y establecer ciertas garantías para que las solicitudes parlamentarias, solicitudes de información, tengan respuesta. Se ocupan dos fórmulas que difieren levemente, pero las dos mociones identifican un problema que es real y que es cierto y que se está transformando en una complejidad y que tiene que ver con la falta de respuesta y la falta de mecanismos que hagan en el fondo obligatorio de otra manera estas solicitudes de información, solicitudes de información que no son propias del Parlamento chileno nomás, sino que están en varios parlamentos y que tienen que ver por lo general con solicitudes que son individuales y otras que son de carácter colectivo. En el caso chileno tenemos las solicitudes que son del artículo 9 y del 9A, que son para los órganos de la administración y para las empresas del Estado respectivamente, pero también tenemos las solicitudes que se hacen en sala en el marco de las funciones de fiscalización por el artículo 52, número 1, letra A. Quiero hacer una aclaración. Los oficios que estamos hablando, los del 9, no son fiscalización en sentido estricto. ¿Ya? Hay una mala denominación. En estricto rigor, las únicas solicitudes de información que constituyen fiscalización propiamente tal son las del 52, número 1. La atribución exclusiva que tiene el 52, número 1 de la Cámara de Diputados es la fiscalización de los actos del Gobierno. Lo que pasa es que las solicitudes de información, y ojo, esa es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. La diferencia es que el artículo 9, donde están las solicitudes que nosotros conocemos como oficios de fiscalización, están en el título primero de la ley orgánica, que son normas comunes para ambas cámaras. Es decir, el Senado también puede hacer solicitudes de información, por tanto, eso descarta inmediatamente que tengan la calidad de oficios de fiscalización. Son solicitudes de información, pero que son tanto más importantes incluso que las de 52, porque se ocupan mucho más. Y que tiene una importancia que ya supera largamente la función de control, porque en realidad podríamos hablar de una función de control en sentido amplio y que una especie de esa función de control está constituida por la fiscalización. Claro, avancemos, please. Sigamos. Ese es el problema que, en el fondo, la identificación del problema, que es lo que hacen bien los mocionantes. Yo creo que la diputada Laura ya habló latamente de esto, que en el fondo son el tema de los tiempos que tenemos de respuesta en relación a los oficios a las solicitudes de información. Avancemos, Caro, please. No, esto de una u otra manera deja en evidencia que la Cámara ha hecho presente ya en un par de ocasiones, incluso ha aprobado resoluciones con un grado de unanimidad bastante relevante en relación a el problema en que se está tornando la falta de respuesta en relación a las solicitudes de información. Incluso más, hay una nota reciente, la tercera, que habla de cómo el Congreso, frente a la falta de respuesta, está tratando de utilizar las herramientas del 52, número 1. ¿Por qué? Porque esa herramienta, que es de fiscalización propiamente tal, tiene un plazo, ¿ya? Y obliga al presidente para que, por intermedio del ministro respectivo, entregue una respuesta. Ahora bien, este no es un problema de este gobierno, hay que ser bien sincero, este es un problema de todos los gobiernos. Y por tanto es un problema que hay que hacerle frente, que hay que solucionar y que no tiene que ver con una cuestión de orden político ni de la administración de turno necesariamente. Claro, avancemos, please. Quiero que veamos por qué se produce este problema. Es raro en realidad que el artículo 9 no tenga plazo y tampoco hayan sanciones ciertas. El problema se produce principalmente con la ley 20.477. ¿Qué es lo que es la ley 20.477? Es la ley que adecuó la ley orgánica constitucional del Congreso a la reforma constitucional del 2005, es decir, la reforma constitucional que se materializó a través de la ley 20.050. Esto es la gran reforma constitucional que de una u otra manera modificó sustancialmente las competencias fiscalizadoras de la Cámara y que cambió de una u otra manera la estructura institucional, constitucional que tiene nuestro país. De ahí que
era una reforma de una gran magnitud que tuvo varios traspiés. El primero fue, avancemos nomás. Ya, el problema fue que la ley fue objeto de... o sea, que mejor vamos a prescindir después cuando lleguemos a las conclusiones, porque yo voy a una velocidad distinta de la presentación. El primer problema fue que la ley 20.467 fue objeto de veto, ¿ya? Y en el veto, ya en algún momento, a pesar de que el Congreso actuó de manera bien corporativa y defendió en general las modificaciones que fueron vistas como una manera de potenciar las facultades que tenía fiscalizadores la Cámara de Diputados, particularmente, ese veto, las observaciones no fueron acogidas, pero tampoco hubo capacidad de insistir en el texto previamente despachado por las cámaras y, por tanto, respecto a esa parte, el texto despachado por las cámaras, al menos en el artículo 9, el texto perdió un inciso, ¿ya? Después ese texto fue al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional perdió otro inciso, el artículo 9, y además el Tribunal Constitucional terminó eliminando completamente el artículo 10, que era el que establecía las sanciones y el procedimiento para las sanciones. Entonces, ¿en qué es lo que tenemos? Que hoy día, si vemos el artículo 9, ustedes van a ver un artículo que tiene 3 incisos y que en rigor debería haber tenido 5, y por tanto ustedes ven que el inciso tercero dice relación, por ejemplo, hace referencia a las disposiciones o a las solicitudes de conformidad con el inciso primero y tercero, lo que claramente deja a la vista que ahí hay una inconsistencia. Lo mismo si uno ve la nomenclatura que ocupa el inciso segundo, se da cuenta efectivamente de que hay una referencia a un inciso que desapareció. Por tanto, efectivamente, tenemos una norma que quedó inconsistente. Lo mismo ocurre con el artículo 9A de las empresas del Estado. En alguna parte dice relación con las causales de reserva del inciso tercero. Resulta que en estricto rigor ahora se refiere al inciso segundo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional también eliminó una referencia que había respecto del plazo en el artículo 9A, que también decía que era de 30 días y que en la medida que eso se vulnerara ese plazo, tenía que dirigirse hacia la Contraloría General de la República. Por tanto, tenemos que no quedó nada del artículo 10, el artículo 9 quedó mordisqueado, digamos, el artículo 9A también, y por tanto, toda la estructura diseñada para que hubiese un plazo y para que hubiese en realidad un procedimiento por el cual se pudiese hacer efectivo el derecho de los parlamentarios quedó trunco. Y también quiero analizar por qué quedó trunco. Y quedó trunco particularmente porque el procedimiento del artículo 10 no contemplaba gradualidad en la sanción, no contemplaba un procedimiento que respetara el debido proceso, particularmente porque no habían alegaciones y porque no había ni siquiera un derecho de recurrir respecto a la imposición de la sanción. Y entonces el tribunal, yo creo que correctamente, en esa parte, declaró inconstitucional la norma y al final entonces tenemos un diseño institucional destinado a que los parlamentarios obtengan respuestas que quedó absolutamente, en el fondo, diezmado e ineficaz, derechamente. Entonces, claro, vamos al final, yo creo ya derechamente el tema de las conclusiones. La primera de ellas dice: el derecho de los parlamentarios a solicitar antecedentes de la administración de la empresa del Estado no puede tener un estándar de protección inferior a cualquier ciudadano. Una de las observaciones que me permito hacer a las mociones, que las mociones tienen el plazo que tenía efectivamente, por ejemplo, la ley en su momento, que son de 30 días, y que es un plazo que tiene sentido en relación a cuál ha sido la costumbre afianzada durante los últimos años, que en general uno entiende que después de 30 días uno pide una reconsideración y que después de esos 30 días, otros 30 días adicionales, uno ya podría dirigirse a la Contraloría General de la República. Por tanto, tiene una lógica el plazo de los 30 días, pero el problema es que queda inconsistente con lo que es la ley de acceso a la información pública, que es decir, cualquier particular puede obtener información por parte de los órganos de la administración en 20 días y prorrogables por otros 10 días más. Entonces, no sé si es consistente que una persona en su casa tenga 20 días más 10 y un parlamentario en el ejercicio de sus facultades en el fondo de control tenga 30. Eso es una de las primeras cosas que podría observar. Después, se deben arreglar las inconsistencias que tienen actualmente los artículos 9 y 9A, es decir, lo que estamos hablando recién. No, hay incisos que quedan inconsistentes, que quedan incoherentes, porque hacen referencia, en el fondo, a otros que ya no existen a partir de lo que ocurrió luego del veto y del paso por el Tribunal Constitucional. Después se debe poner acento en el artículo 10, con un proceso sancionatorio que permita una defensa
con descargos, recursos, y además se disponer de gradualidad en la multa, algo que hacía el boletín 16192. Esto también un punto relevante en esta discusión es que, obviamente, después de lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional y después del veto, que ocurrió en el gobierno, en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet, luego, en la legislatura que comienza el 2010 con Sebastián Piñera, un grupo parlamentario muy transversal decide ingresar una moción en la Cámara de Diputados, por la cual, en el fondo, tratar de superar lo que había ocurrido particularmente con las solicitudes de información del artículo 9 y 9A. Esa moción está en segundo trámite en el Senado, pero quedó siempre parada, y quedó parada porque en algún momento molestó, esta es la verdad de la historia, digamos, molestó en el Senado porque tenía algunos requerimientos de transparencia en los cuales la Cámara había avanzado sustantivamente, pero no hacia el Senado. Entonces, en el Senado, digamos que eso quedó estacionado y nunca más avanzó. Por tanto, creo yo que esta es la oportunidad que tenemos de avanzar y de seguir en el fondo y de utilizar a favor de esta propuesta la discusión que se dio en el marco de ese boletín y los acuerdos alcanzados en el marco de ese boletín. Ese era el punto que estaba hablando, que recomendaba tener a la vista el boletín 7127, en el fondo que se encuentra en segundo trámite constitucional. Después hay que definir si esta es la oportunidad, en el fondo, de estudiar otras fórmulas de fortalecer las competencias del control de la Cámara de Diputados, no en este proyecto de ley, porque quedarían seguramente fuera las ideas matrices. Yo entiendo que lo que ustedes quieren, el deseo de, por lo menos dos mocionantes, la diputada Álvarez y el diputado Matthiessen, me comunicaron que es de avanzar rápido en estas mociones, porque claro, hay un problema identificado, puntual, respecto al cual es necesario avanzar. Pero, sin embargo, sería bueno, y lo dejo como inquietud a la Comisión, que hay otros aspectos en los cuales se podría avanzar, que dicen relación, por ejemplo, que es lo que hacemos con funcionarios públicos que dejaron la administración del Estado, las competencias que tienen las comisiones investigadoras respecto de estos, si se genera un plazo de vacancia, como ocurre con las acusaciones constitucionales, en relación a citar o a cómo se llama o a requerir de antecedentes de personas que han salido de la administración, personas privadas que a lo mejor son receptoras de recursos públicos, si también debiesen ser o no obligadas en virtud del artículo 9, el 9A, etcétera. Eso es otra discusión, pero en general creo, Presidenta, que las dos mociones van en la línea correcta. Este es un tema que hemos hablado varias veces con el secretario general, porque no era un tema de inquietud no solamente por una cuestión política, sino que por inquietud de personas que de una u otra manera ya llevaban mucho tiempo en el Parlamento y tratamos de abogar por las herramientas del Parlamento independiente de cuál sea el gobierno de turno. Lo que nos interesa es que tenemos una convicción respecto de cuál es la importancia del Parlamento en la estructura del Estado y particularmente desde la perspectiva de los pesos y contrapesos y cómo eso es fundamental para la buena salud de una democracia. Gracias, Presidente. Ya. Gracias, Pablo. Voy a ofrecer la palabra en esta materia. Saludamos a los diputados y diputadas que se han integrado a la comisión. ¿Hay alguien que alguna palabra, alguna solicitud, alguna defensa al proyecto? Diputada Morales. Gracias, Presidenta. Sí, agradecer las presentaciones, pero a mí me gustaría que para discutir este proyecto tuviésemos alguna información más a la vista. Voy a hacer las preguntas, pero quizás lo más apropiado es que también nos ayuden desde el Ejecutivo, desde la Biblioteca del Congreso, porque, por supuesto, como parlamentaria independiente y pensando en que cualquiera sea el gobierno que esté administrando el Estado en algún momento, es muy importante contar con capacidades fiscalizadoras que sean eficaces. Pero como toda medida hay que ponderar también cuáles son sus efectos. Entonces, en primer lugar, me gustaría que si pudiésemos saber años anteriores cuál fue la cantidad de oficios que se han solicitado, cuántos se han respondido, al menos me imagino que en un plazo de 4 o 5 años, restando quizás los años de pandemia, que son años más extraordinarios, pero creo que sería bueno para ver la magnitud. También
escuché un número asociado a 28.000, no sé si era este año o el año anterior. Eso es un gran número de solicitudes, no estoy diciendo que no sean importantes, pero esas solicitudes tienen un costo para la administración. Y cuando acá, en las 2 últimas sesiones, hay cuestionamientos, por ejemplo, a que se avance o vemos que en el caso de el servicio de migraciones tienen complejidad presupuestaria para resolver las solicitudes de refugio de personas que están con riesgo en su vida, en sus derechos, y como Estado no tenemos la capacidad para resolver esas solicitudes, veo complejo que destinemos nosotros como parlamentarios recursos para que se respondan 28.000 oficios y no estemos dispuestos a reforzar un servicio tan importante como es en el caso del refugio. O hace un ratito, cuando analizando de qué manera podemos generar mejores condiciones para que personas con alguna condición, con algún grado de discapacidad puedan ejercer su derecho constitucional a votar, vemos que eso tiene un costo asociado y si en ese caso estamos evaluando cuál es ese costo oportunidad, me parece que en este caso también hay que hacerlo, porque 28.000 solicitudes requieren de muchas personas trabajando y procesando esa información. Eso en primer lugar, y en segundo lugar también pedirle quizás a la Biblioteca del Congreso o al Ejecutivo por su intermedio, Presidenta, que antes de votar un proyecto como esto sería importante saber el grado de responsabilidad que implica para los jefes de servicio o para ministros de Estado o incluso el Presidente de la República no contestar un oficio en el plazo determinado, porque por lo que estuve viendo la idea acá es responsabilizar incluso al ministro o la ministra de la cartera, y uno entiende que esto es algo importante, hay que ver la manera en que podamos ejercer un mejor rol fiscalizador, pero no por contestar un oficio dentro de plazo se pueda llegar a una acusación constitucional, por ejemplo. Entonces, creo que para poder legislar adecuadamente este proyecto sería muy importante conocer el costo que tiene y, en segundo lugar, cuáles son las consecuencias para los actuales autoridades o las futuras en caso de incumplir esta obligación de entregar información en un plazo adecuado. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Morales. Diputado Kaiser. Diputado después. Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, ya existe la obligación del Estado de responder a oficios que se despachan por el artículo 52, es una obligación constitucional y de hecho este gobierno la está incumpliendo de manera sistemática. Respecto de los oficios, muchos de los oficios son oficios repetidos. Cada uno de nosotros ha estado en comisiones donde tenemos que volver a despachar y volver a despachar y volver a despachar oficios porque resulta que la administración del Estado no cumple con su trabajo y su trabajo es dejarse fiscalizar por nosotros, que somos el poder fiscalizador del Ejecutivo. Entonces, esto no es un tema de costos. Yo creo que, sin duda, con una mejor fiscalización, los costos del Estado bajarían mucho, entre otras cosas porque probablemente no se producirían situaciones como las que hemos estado lamentando en los últimos meses. Habría mayores posibilidades de controlar efectivamente que no se produzcan casos de corrupción. Entonces, si la administración pública cree estar por sobre la fiscalización de aquellos que somos representantes populares y por lo tanto tenemos, el control de la llave del presupuesto, porque se supone que nosotros estamos velamos por los intereses de nuestros ciudadanos. Entonces, efectivamente, es necesaria esta norma. Y es necesaria esta norma porque la administración pública no está respondiendo a sus obligaciones legales. Y nosotros tenemos separación de poderes, señora Presidenta, entre otras cosas, justamente para habilitar el control mutuo entre los poderes. Entonces, aunque esto costase un ojo de la cara, les puedo asegurar que nos salvaría la otra mitad, el otro ojo. ¿Por qué? Porque es ahí donde no hay control, donde se produce la corrupción. Y es aquí, solamente aquí, en el Congreso, donde la oposición tiene la posibilidad, la oposición no importa a qué gobierno, porque después van a cambiar los gobiernos, pero solamente aquí la oposición tiene la posibilidad de verle y mirarle los dedos al gobierno. Y es la única manera, damas y caballeros, de que nosotros podamos avanzar en tener un país más próbo. La función de la oposición, fiscalizar, y tienen que estar los instrumentos
para que la oposición pueda fiscalizar, aún siendo minoría. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Becker. Señora presidenta, la verdad es que este tema ya está en la ley, como explicaba don Pablo Celedón, a propósito de lo que se ha tenido que implementar en los municipios, al menos donde yo tengo la experiencia de haber trabajado 12 años, y esto requiere, no es tan alto el costo, y cuando cuando se quiere responder, porque no hay nada que ocultar, se responde con rapidez las cosas, pero aquí resulta que al final, y lo decía ya, y lo insinuaba el diputado Kaiser, que en el fondo nosotros tenemos la responsabilidad de fiscalizar, pero también probablemente con una mayor fiscalización habríamos evitado democracias vivas, reparto de plata en forma increíble para que se llenen los bolsillos algunos delincuentes que están aquí y en otros lugares. Y en ese sentido creo que es importante tener sistemas de control y fiscalización fuertes y que la sanción a quien no responda sea severa, de manera que el que no quiera responder sepa que va a tener una sanción que le va a dar fuerte en sus arcas personales, o una sanción al municipio o a la institución que no responda. Nosotros tenemos la obligación de fiscalizar y debe existir la obligación de responder en un plazo determinado y con la verdad. Y eso se puede implementar, nosotros lo dejamos implementado al menos en el municipio que me correspondió administrar durante 12 años, donde había un equipo de personas que estaban responsables de responder todos los requerimientos no solo de los diputados, sino que también de la ciudadanía a propósito de información requerida. Y eso tiene que ser así, debe ser así. Y esto, hoy día hay un gobierno en que yo soy oposición. Yo espero que en 2 años más yo ser parte del gobierno. Estaría aquí o en otro lado, pero yo espero que todos tengan oportunidad de fiscalizar y controlar de manera que las cosas se hagan bien y no tengamos que todos los días estar viendo y leyendo las noticias cómo aparecen delincuentes que se están queriendo quedar con los recursos del Estado en beneficio propio y después quieren más impuestos para repartirse la plata y no llegar a la gente donde tiene que llegar. Gracias, presidenta. Gracias. Muy bien, ¿no hay más palabras solicitadas? Sí, diputado Trisotti. Vamos a dar una ronda ya, porque vamos a dar primero a los diputados. Por eso, déjeme primero recibir todas las preguntas y luego les doy tiempo para respuestas. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidenta. Lo primero es paradójico tener que estar regulando esta materia sobre la base de una facultad constitucional y esencial de esta Cámara de Diputados, como es la fiscalización y el control. En mi experiencia como parlamentario, creo que pueden haber habido retrasos, pero lo que estamos evidenciando en el último tiempo de un incumplimiento por parte del gobierno de respuesta en tiempo, en forma, creo que no se había dado hace mucho rato en gobiernos tanto de izquierda como de derecha. Por lo tanto, destaco el proyecto de la diputada Labra. Yo también patrociné otro del diputado Mattison, que van en el mismo sentido, que entiendo ya están funcionados por parte de la Secretaría. Y quiero contarles que frente a este incumplimiento por parte del gobierno, nosotros hemos tratado de buscar en lo personal, y sé que también esta propia Comisión de Gobierno Interior también lo ha hecho de la misma manera. Hemos solicitado apercibimientos ante la Contraloría General de la República en virtud del artículo 9 y 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Pero sobre lo expuesto aquí por el profesor Celedón, claro, se apercibe, se le entrega un plazo a la institución, pero no hay ningún tipo de sanción efectiva. Por supuesto que nosotros lo basamos en los principios de transparencia y el derecho a la información que tenemos. Como vía alternativa, en lo particular, mi función de fiscalización lo estoy haciendo a través de la ley de transparencia. Y creo que ahí se nos está generando también una dificultad en los plazos con los proyectos ya presentados, y es por eso que está circulando ahora en indicación, incluso para poder rebajar los plazos de respuesta por parte de los organismos del Estado.
creo que nosotros estamos llamados a defender la función esencial de la Cámara de Diputados. Creo que 28.871 oficios durante el año 2022, que si los divido en los 12 meses del año son solo 2.400 oficios. Para toda la administración pública creo que se enmarca dentro de la facultad propia, esencial de esta Cámara de Diputados, y por tanto creo que es esencial sacar adelante este proyecto, pero sí tengo que marcar el punto que es increíble tener que estar presentando iniciativas de esta naturaleza frente a un incumplimiento que no sé si al final es falta de capacidad, yo creo que muchas veces es de disposición, pero frente a esa realidad no nos va a quedar otra que poder precisar estos artículos, establecer un plazo perentorio, y en el proyecto que presentamos nosotros también que se establezca una sanción expresa a el jefe del servicio frente al no cumplir con su obligación y dar respuesta a este poder del Estado, teniéndola como facultad esencial de su propia gestión. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Vamos a dar la palabra al diputado Mellado. Gracias, presidenta. Presidenta, creo que el espíritu del proyecto apunta en buena forma a una situación que afecta a los parlamentarios en forma transversal. Pero también es cierto de que esto no ocurrió desde este gobierno. Sería muy injusto que digamos que de ahora en adelante empezó, y eso creo que bien lo dijo alguien antes, esto viene de quizás mucho tiempo más allá incluso de los periodos que nosotros llevamos. Yo llevo 2 periodos igual que usted, presidenta, y sabemos que ocurría exactamente lo mismo en el gobierno anterior. Y es por eso que creo que, dicho lo anterior, creo que es necesario ciertamente legislar frente a este tema y que nosotros nos hagamos parte como Comisión de Gobierno Interior. Y otra cosa también es que tengamos la tranquilidad de que si nosotros tenemos plazos de por medio, y creo que es bueno, y nadie va a estar en contra de ello, pero estos plazos también están relacionados con el tema de las sanciones que se ha planteado acá, pero también deben ser coordinados con la legislación existente. Y al mismo tiempo en materia de responsabilidad y procedimientos administrativos, o sea, que tenga también la tranquilidad de que quienes tienen que dar respuesta también van a estar protegidos por los procedimientos administrativos. Y cuando nosotros decimos plazos, sin duda todos son prorrogables, porque hay situaciones de información que no pueden entregarse en corto plazo y tendrán que entregar una respuesta previa con respecto a que están recopilando la información. Gracias, presidenta. Muy bien, voy a tomar la palabra yo y después segunda ronda. Y después, en los pocos minutos, mire, yo también considero y concuerdo con el diputado Mellado, porque esto no tiene que ver con un gobierno de uno u otro color, ¿ya? Yo también he sido diputada con un gobierno, ¿cierto?, de lado y lado, y también lo he reclamado, y también le reclamó al secretario, y le he dicho cómo es posible que cualquier ciudadano tenga 15 días y nosotros tenemos que esperar tantos días, ¿cierto?, es casi irrisorio porque también nosotros representamos a muchas personas, a nuestro electorado, y no tenemos las herramientas para hacer exigible aquello. Entonces creo que vale la pena legislar, pero por lo mismo quiero como presidenta proponer que invitemos para la próxima sesión a la biblioteca para que además nos haga una revisión de el rol fiscalizador de órganos, consejos regionales y consejos comunales, porque creo que si nosotros vamos a mejorar la legislación con nuestro reglamento interno, también podemos ayudar, no en este proyecto, por cierto, pero a lo mejor esta comisión también dar una mano en ese aspecto, porque creo que le está pasando lo mismo a los CORE, por lo mismo que se ha dicho acá del tema de los convenios, y que también deben exigir muchas veces y no tienen fórmulas para un poco lidiar en este caso para nosotros con el presidencialismo, en otros órganos, ¿cierto?, con las facultades que tiene a nivel regional el gobernador, ¿cierto?, y versus consejo con el alcalde comunal. Entonces creo que vale la pena, entonces si Contraloría nos puede remitir aquello, si la biblioteca no hace este análisis, este estudio, y también de no digo penas, pero sí quizás cómo viene hoy día sancionado esto, ¿ya? Y cómo podemos también equiparar ahí alguna legislación en torno a la ley de transparencia y que, como dice el abogado, también podamos tener un marco que no exceda, pero además creo que el rol fiscalizador debe quedar representado en nuestro reglamento interno también y en la legislación,
No creo que puede quedar en disminuido versus el ciudadano que también tiene derecho. Y también al secretario de la Cámara. Yo creo que es bueno que se señale acá cómo se lleva este proceso y cómo pueden mejorarlo. Y procedimentalmente también, ¿ya? Entonces creo que podemos abordarlo. Entonces, para esas tres autoridades, si les parece, o instituciones, incluida la biblioteca. ¿Ya? ¿Les parece? Tomamos ese acuerdo para... vamos a ofrecer la palabra al diputado Kaiser, unos 2 minutos, y luego a la diputada Labre, y con eso vamos a ir concluyendo. Una consulta, señora presidenta, porque aquí veo también que el señor Celedón creo que presentó o nos ha puesto a disposición una indicación sustitutiva que estoy leyendo, y tengo una consulta. Respecto del proyecto de ley como viene en este momento, ¿usted cree que podría ser objetado ante el Tribunal Constitucional en la forma en que está presentado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, esta indicación sustitutiva, que me parece súper interesante de analizar, por su complejidad, o sea, porque es más amplio, si se le modifica algo en el proceso legislativo posterior, ¿no quedaría nuevamente truco la intención detrás, que fortalecer las facultades fiscalizadoras del Congreso? Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy bien. Diputada Labra tiene 2 minutos y usted también 2 minutos. Gracias, para concluir presidenta. Solo para dar respuesta a las consultas de la diputada Morales respecto a cifras de gobierno anteriores, reforzar que esto lo estamos haciendo a través de una ley, porque esto tiene que ser una política de Estado y no gobierno, porque esto sabemos que tiene que ser transversal a todos los gobiernos, porque efectivamente no es un problema de ahora solamente. Desde el año 2018 al 2021, en promedio, la respuesta, o sea, los oficios sin respuesta fue un 54%, considerando que tuvimos 2 años intensos de pandemia. Por lo tanto, efectivamente, esto es algo que hay que regular. Y también quiero recordar que hace poco tiempo se aprobó un proyecto de resolución por 129 votos a favor, que esto se legislara para un periodo de 30 días de respuesta. Es importante que esto no sea una práctica que siga ocurriendo, por lo tanto necesitamos legislar. Las sanciones ya están determinadas en la misma ley, que lo podemos mejorar, sí, pero es necesario que podamos sacar adelante este proyecto de ley. Gracias. Vamos a dar la palabra al abogado, a don Pablo. Señor presidente, por su intermedio. Hay una pregunta de la diputada Morales también que es interesante respecto de la responsabilidad política que podría tener un ministro en relación a las solicitudes de información. Yo creo que, por ejemplo, el artículo 52 tiene una norma expresa que dice que los ministros no serán responsables por las solicitudes, los acuerdos, etcétera, porque, pues claro, ahí además están los acuerdos y las resoluciones, que son una crítica, son un juicio de valor que hace el Parlamento al gobierno, digamos. Yo creo que se podría a lo mejor tratar de explorar una nomenclatura que pudiese salvar esa aprehensión, pero creo yo que en estricto rigor no lo hay, porque lo que se podría a lo mejor sería sancionar al ministro respectivo por incumplir, por infringir la Constitución y las leyes, sería la causal que se podría aplicar, pero por no responder solicitudes de información yo lo veo complejo. Incluso más, yo hoy en día podría explorar la posibilidad de acusar constitucionalmente igualmente a un ministro por esa lógica, porque está la ley de transparencia y porque además está el artículo 8 de la Constitución, en el fondo tiene el principio de transparencia, por tanto, y publicidad de los actos. Por tanto, entiendo el punto, pero no lo veo con tanta claridad, digamos. Respecto a la consulta del diputado Kaiser, yo creo que los proyectos, los términos que están formulados, quizás no tendrían problemas de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, porque al final del día podrían existir 2 tipos de problemas de eficacia de la norma y problemas de constitucionalidad eventualmente, porque son normas que van a ir sí o sí a control preventivo del Tribunal Constitucional, porque son leyes orgánicas constitucionales. Por tanto, tengo que tener siempre a la vista qué es lo que podría pasar ahí. Efectivamente, lo que busca la propuesta tiene que ver con que
darle mayor densidad normativa a la norma y particularmente acusar recibo de cuáles fueron las observaciones que hicieron en relación al cumplimiento del debido proceso, gradualidad de la norma, derecho, como se llama, al recurso, posibilidad de generar descargo, etcétera. Tiene que ver con eso. Muy bien, queda claro que vamos a seguir en análisis de este proyecto, así que ya lamentablemente no abordamos el punto 3, queda para el próximo miércoles, así que esta sesión se levanta en nombre de Dios. Gracias.